Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, teniendo a mis espaldas al panecillo y al pichincha para recordarles siempre aquello que dice: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara suerte, gran pichincha, prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin, hunde al punto en tus hondas entrañas cuando existe en tu tierra el tirano. Vuela solo cenizas que en vano busca el rastro de estar junto a ti. Esa es una de las estrofas que nunca cantamos del himno nacional. Y hoy analizaremos cómo se presentan las elecciones cuando toda la carroña política de Ecuador está disputándose para ganar en el año 2021. Por supuesto, se dice que será en febrero, aunque nuevamente hemos sufrido siempre el gran problema de nuestros líderes amazónicos, que no dejan de traicionar aún cuando no tienen necesidad. La líder indígena Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, por supuesto ya pensó traicionar a sus convicciones propias cuando pretendió postergar las elecciones con el fin de dar oportunidad a que Rafael Correa sea descalificado, como nos señalan los videos, en conversaciones hechas entre políticos, y al mismo tiempo para permitir consolidar partidos políticos de oposición y el reparto del botín, que consiste ahora en el reparto del préstamo internacional de 1.800 millones de dólares que ya ha otorgado el Fondo Monetario Internacional, y asimismo el reparto de los que son los préstamos internos en el Ecuador a través del Banco del Pacífico y del Ban Ecuador, o sea, el antiguo Banco de Fomento, que es una repartición entre amigos, compadres y colaboradores de este gobierno. Por supuesto, aspiramos que esto sea superado, que por lo menos disimule y que algo le toque al pueblo, que haya la posibilidad de que algún crédito salga por ahí para otra persona, que no sean los de la argolla. Pero hoy analizaremos cómo el Consejo Nacional Electoral no ha permitido la postergación de las elecciones y por tanto hasta el momento, dado que el Consejo Nacional Electoral que planteó la postergación de las elecciones no pudo pasar su propuesta ante el Consejo Contencioso del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ahora eso queda, las elecciones siguen en el curso que están y nos avecinamos ya a que en septiembre tienen que estar listas las candidaturas y las elecciones internas dentro de cada partido. Pero no solamente es ese el gran interés que tenemos. Vemos cómo se separa de Jaime Nebot y decide que no va a participar, pero que se va a ir por una consulta popular, y que él no va a estar participando en las próximas elecciones, en parte porque una sobrina suya se casa con un hijo de Guillermo Lasso, y entonces comienza todo el amarre entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y eso nos lleva ahora a analizar junto con ustedes cómo se forman, cómo se han formado los carroñeros políticos de Guayaquil, pero también cómo se han formado los carroñeros políticos de Quito y cómo se han formado los carroñeros políticos de la Amazonía. Como ejemplos de carroñeros políticos, gente que se aprovecha que el país vive en circunstancias calamitosas como las que estamos viviendo ahora con la terrible administración de Lenín Moreno, donde la corrupción ha perdido toda la moral y toda la dimensión imaginable, y junto a esto ha venido una pandemia que ha podido cobrar más víctimas debido a que hubo una repartición de los hospitales, hubo una repartición de las compras públicas para justamente combatir al COVID. Se entregó dinero al Fondo Monetario Internacional en lugar de destinarlo a la pandemia. Estamos hablando de $1.000 millones, y todo
se convirtió en incapacidad propia del presidente, que tiene una incapacidad física y una incapacidad mental, incapacidad de la red de salud, inoperatividad de la red de salud e inclusive negligencia en el manejo. Por eso es que no encuentran hasta ahora los cadáveres, muchos de los familiares que fueron a dejar a sus seres queridos en el hospital, y de esos hospitales han desaparecido. Eso se llama negligencia, y por eso, de acuerdo a la ley, deben ser sancionados los funcionarios que cometieron esa tal negligencia. Pero, por supuesto, tenemos que entender cómo, ya sabemos que Jaime Nebot llegó a tener una fortuna que supera las fortunas de los otros políticos de Ecuador. Se dice, de acuerdo a las malas lenguas, de 750 millones de dólares, y que esa fortuna nadie sabe cómo la pudo hacer con el salario de un funcionario público que es el alcalde de Guayaquil. Porque para poder tener esa riqueza en 19 años que ha estado en el poder, se necesita haber ganado prácticamente 30 veces más que el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos gana $100.000 mensuales. Para poder llegar a tener los 700 y pico de millones de dólares en 19 años, tenía que haber ganado lo menos 3 millones de dólares cada mes. ¿Cómo se pudo haber conseguido esto? De la misma forma como Guillermo Lasso ha conseguido tener una fortuna después de una crisis económica en que los bancos de Ecuador quiebran, pero curiosamente en 20 años logra recuperar a través del Banco de Guayaquil una fortuna que supera los 4.000 millones de dólares. Tenemos entonces que una particularidad en común que tienen los carroñeros que se forman en Guayaquil es la gran capacidad económica. Por supuesto, a estos carroñeros hay que ponerle un ejemplo de lo que es un carroñero sin escrúpulos. Ese carroñero sin escrúpulos nos es visible, nos es evidente para todos, es Abdalá Bucaram, su hijo Dalo, y toda esa corte con la que llegó en 1996 al poder, como por ejemplo Alfredo Adum, el que le presta la avioneta para que el testaferro de los Bucaram trate de escapar y no caiga preso luego de una demanda, de una persecución que le hace la fiscalía al encontrarse indicios de culpabilidad por compras sobrefacturadas de las compras para la pandemia realizadas por el Instituto de Seguridad Social del Ecuador en Guayaquil. A esto le sigue entonces toda la repartición de los hospitales y vemos otro carroñero político típico de la costa, de esta que se llama la cleptocracia costeña, y aparece un asambleísta de apellido Mendoza de la provincia de Manabí que amenaza todavía más con que va a abrir la boca y va a denunciar todo lo que son los INA Papers si no le dejan suelto, porque lo encontraron con un fraude en la construcción del hospital de Pedernales. Estamos hablando de que encuentran $700.000 billete sobre billete justamente en las manos de su asesor. Y a partir de eso comienzan a hilarse las conexiones y resulta que los asambleístas de Manabí se habían repartido los hospitales de esa provincia y se habían repartido los asambleístas de Guayas los hospitales de Guayaquil, lo que explica por qué la pandemia cobró tantas víctimas. No había podido mantenerse la mejor red de salud de Sudamérica que dejó Rafael Correa, con hospitales en cada provincia, con centros de salud tipo 1, tipo 2, tipo 3, con dispensarios de salud, en cuyos dispensarios inclusive yo trabajé, con subcentros de salud que habían sido remodelados, reacondicionados, reequipados y certificación internacional desde Canadá. Esta enorme red de salud que incluía 911 ambulancias,
formación de especialistas en las 100 mejores universidades del mundo, no pudo enfrentar la pandemia que en Ecuador ha cobrado más víctimas que en ninguna otra parte del mundo, porque estamos hablando de que, de acuerdo a aquella publicación que ya les he mencionado, de la BBC de Londres, se señala que en Ecuador no se han contabilizado 16.173 muertos, que deben sumarse a los ya 7.000 que dice el gobierno que tenemos, sobrepasando los 7.000, lo que daría un total de aproximadamente 23.000 muertos, que en proporción a la población es una monstruosidad, porque en Italia, con 60 millones de habitantes, tienen 23.000 muertos y un poco más que nosotros, 700. Italia es uno de los países más afectados por la pandemia. Recordemos que llegó a tener 128.000 contagiados. Y, por supuesto, España tiene menos. Inglaterra tiene un poco más que nosotros, y Estados Unidos, como todos sabemos, la crisis sanitaria que maneja está sumando ya 125.000 muertos. En este contexto, si dividimos para la población, Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes, Ecuador tiene 17. El número de muertos por habitante es largo, el más numeroso del mundo. Seguimos a la cabeza entre los países con más muertos en relación al número de habitantes. Y esto se produce porque los carroñeros de Guayaquil, toda esta crema innata de Guayaquil, que son carroñeros políticos, se aprovecharon y compraron de manera ilegal, robaron, hicieron lo que les dio la gana. Hoy son los principales candidatos a las elecciones, y es por eso que se retira Jaime Nebot y le deja al banquero Lasso al frente de esta circunstancia. El banquero Lasso es un banquero que se benefició de la quiebra bancaria en el año 1999, y ahora, curiosamente, ninguno de los bancos ha bajado los intereses. Siguen con un interés del 14 al 16%, cobrando a todos los ecuatorianos que ahora no tienen trabajo, no tienen cómo pagar las deudas, y es uno de los carroñeros de esta pandemia que está succionando y asfixiando hasta el cuello a todos los ecuatorianos, con la asociación de bancos que, en lugar de bajar los intereses, solamente han postergado los pagos, pero no han querido bajar por nada los intereses, que es el sistema que vamos a analizar a continuación en la siguiente charla.